Todo vale. Para que suene y que te quede. Todo vale. En Mañana Cero. Seguimos en el aire de Mañana Cero, son las 10 de la mañana, 38 minutitos. En este momento 17 grados 7 en la ciudad de La Plata, se espera una máxima de 24 grados para hoy y la humedad es del 79%. Acordate que estamos en Radio Classic en la 106.5 y que nos puedes escuchar en www.estaciondeclásicos.com.ar y también nos puedes buscar en las redes, en Facebook como Mañana Cero y en Twitter como @Mañana Cero. Rapidísimo volando, entonces dije todas las vías de comunicación. Estábamos hablando de educación porque, por supuesto, hoy es el Día del Maestro y queríamos entrometernos en lo que tiene que ver con el ámbito educativo respecto a, por ejemplo, cómo motivar a los alumnos, cómo hacer que un profesor realmente sea escuchado y deje una marca. Entonces, por eso pensamos en Oscar Guillone, que es el director ejecutivo de Enseña por Argentina y ya está en comunicación telefónica con nosotros. Oscar, ¿qué tal? Julia Arzo te habla, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Julia, ¿cómo están? Bien, muy bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, primero que nada, preguntarte cómo considerás que está la situación de la educación en el país. Yo creo que es un desafío grande, ¿no? Y no es el único desafío, pero desde mi punto de vista es el más importante, porque si logramos trabajar y salir adelante, y por supuesto en la educación nada es de un día para el otro, ¿no? 5 años, 10 años, 15 años, tenemos como país una mucho mejor oportunidad de progresar y de desarrollarnos. Oscar, ¿crees que cambiaron las formas de hacer educación? Yo creo que en algún punto cambia mucho la sociedad y la educación va de la mano y tiene que dar respuesta. Entonces, en algún sentido creo que no, que seguimos con una mirada muy enciclopedista o muy estructurada de la educación y por eso es que son noticias algunos desarrollos nuevos, algunos pensamientos nuevos, nuevas formas de encarar la educación, integrando la tecnología, integrando las habilidades socioemocionales. Entonces creo que estamos tal vez en un momento de transición entre una y otra. Sí. ¿Sabes que leía distintas estadísticas respecto al tema educativo? Y, por ejemplo, me llamaba la atención que un estudio comentaba que un alumno argentino de 17 años alcanza el nivel de aprendizaje equivalente a un alumno chino de 12. Con lo cual, mi pregunta es, ¿cómo se hace o cómo crees vos, a partir de tu trabajo, por supuesto, que se pueden mejorar los niveles de aprendizaje? Es ojalá hubiera una respuesta, ¿no? Sí, claro. Es multicausal. Hay muchas cuestiones ambientales, estructurales, sociales, pero para no quedar tan en lo genérico, creo que primero hay que contar con información. Creo que ese es el primer punto. Y vos, fíjate, empezás tu pregunta trayendo una información. Y es clave, porque si no sabes... Si no ¿En dónde estás parado? Claro. Claro. ¿Qué te puedo decir yo si no tenés un norte claro? Entonces terminás generando soluciones a ningún problema, o a un problema que no está, lo que no es pertinente. Entonces contar con información me parece como un gran primer paso, y que además debería, vos lo haces, ¿no? Informar a la sociedad que esto no sea solo un tema de educadores o de docentes o del ámbito, no sé, escolar, universitario o formativo, sino que sea una cuestión social. Es entonces información y que estemos todos mirando lo mismo me parece importante. Y entonces ahí van surgiendo cosas. Algunos hablan de toda la carrera y de formación docente, otros hablan de la pertinencia de lo que se enseña en la escuela y ahí obviamente entra la currícula, otros hablan también de cómo las nuevas tecnologías pueden acelerar o hacer más pertinente ese proceso. Después está toda una cuestión estructural, salarial, social, por eso digo, es multicausal. Ahora, si yo tuviera que poner énfasis en algo, lo pondría el día de hoy, ¿no? En los maestros, en los docentes, en los profesores, en cuanto
digamos, un desarrollo de la carrera docente que invite a más y más jóvenes a sumarse a esa carrera y con todo lo que hablamos recién, haga que esto sea un lugar atractivo para desarrollarse, o un lugar más atractivo para desarrollarse en algunas condiciones que no lo son. Entonces podemos ir trabajándolo con estas otras dimensiones que tienen que ver con la formación, con el progreso de estas personas, que en definitiva son las que están todos los días en nuestras escuelas con nuestros alumnos. Entonces podemos tener grandes escuelas en términos de infraestructura o de tecnología, pero si están vacías de docentes, están vacías de lo esencial. Entonces, haciendo como el paralelismo al revés, si invertimos, si apostamos, si apoyamos a nuestros docentes, entonces nuestros chicos, nuestros alumnos tienen una mucho mayor oportunidad de desarrollar todo su potencial. Claro. ¿Sabes que me resulta muy interesante lo que me comentas? Porque te escuché en una charla decir o comentar cómo se hace para poder generar o cómo hay docentes que dejan marca. Sí. ¿Cómo crees vos que se puede formar al docente en ese sentido? Y sobre todo teniendo en cuenta hay una realidad, ¿no? Que el contexto social de los docentes es complejo, Sí, porque pelean por las paritarias, porque quieren mejores sueldos, porque que es real y es válido también. Sí, por supuesto. Yo en mi corta experiencia, porque todo esto es un recorte, ¿no? Claro. De mi conocimiento, y estaría bueno escuchar muchas opiniones. Yo creo que hoy los docentes necesitan, en principio, que los escuchemos, que entendamos. Hace poquito daba una charla y hablaba de tenemos que tener un poquito más de olor a aula, tenemos que conocer más qué es lo que pasa ahí adentro, para después sugerir grandes o buenas ideas. Entonces, en principio eso, como un cierto sentido como de empatía y comprensión, qué está sucediendo ahí. Y después, entonces, por ahí lo de la charla, ¿no? Poder como capturar esa vocación que los docentes y que los maestros tienen, y por eso se acercan a esta profesión, y revitalizar ese sentido, yo decía, de urgencia, por un lado, sobre todo donde enseñamos en las escuelas en contextos más vulnerables, ¿no? Donde no hay un minuto para perder, donde los chicos al principio empiezan 2, 3, 5 años, empiezan ya con muchos desafíos y terminan 2, 3 o 5 años atrás de sus pares en China, como vos citabas. El sentido de urgencia es clave. Y después el sentido como de la responsabilidad, ¿no? De entender que ahí se juega mucho, de que ahí más que mucho se juega todo. Entonces todo lo que podamos hacer para que esos docentes cuenten con todo lo que necesitan. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Sentido de urgencia y este sentido de responsabilidad. Claro. Y sobre todo, por lo menos por lo que yo analizaba también, tiene que ver, por un lado, con la formación docente, sí, pero también con el tema del acceso. En el sentido de que, por ejemplo, leyendo estadísticas, hay una sola persona de cada 10 de clase media urbana que tiene acceso a finalizar una carrera. Y en zonas rurales la estadística es de 1 cada 100. Con lo cual, me imagino que también tiene que ver la educación no solo con porque hay muchos docentes que tienen muchísima vocación, pero también es cierto que tienen que contar con las herramientas disponibles para poder llevar adelante esa motivación. Y hoy el acceso me parece que es una de las cuestiones más complejas que tiene nuestro país. Digo, no es lo mismo lo que ocurre en las escuelas de la capital federal o de las regiones, por ejemplo, en La Plata, como lo que pasa en las provincias del norte. Sí, bueno, está bueno que lo ponga así, porque obviamente somos un país tremendamente heterogéneo y diverso, y entonces cada uno cuando habla de esto, en general lo refiere a su barrio, a su comunidad, a su escuela, a su propia experiencia, y es tan complejo en ese sentido también. Desde el punto de vista de como decías, del acceso a la escuela primaria, a la escuela secundaria, pero también de la falta que tenemos de formación superior, ¿no? Por ejemplo, por cosas de la vida me tocó trabajar mucho en Añatuya, en Santiago del Estero. La falta de estudios superiores ahí es muy baja, ¿no? Y es a veces poco pertinente en el tiempo a lo que la sociedad demanda en términos de producción, en términos de trabajo, en términos de desarrollo personal y profesional de los habitantes, en este caso Añatuya. Conozco ese caso como un caso, si querés, de puerta rural al monte Chaco santiagueño, ¿no? Entonces, imagínate, esta ciudad, que es una ciudad relativamente chica, es una ciudad gigante en términos de todo lo que sucede en el monte Chaco santiagueño. Claro. Se va a estudiar y se mueve a estudiar allá.
y por supuesto, como te decía, digo, hay poca oferta y esa oferta no siempre es pertinente respecto de lo que después sucede con el mundo del trabajo, por ejemplo. Entonces sí, eso es increíble, pero por otro lado, Argentina tiene en términos de educación para la docencia, es uno de los países que más institutos de formación docente tienen, ¿no? Eso es algo también para entender cómo en el tiempo se fueron creando nuevos institutos y sí, se fue haciendo un crecimiento en ese aspecto. Claro, entonces tal vez desde el punto de vista, si querés, aritmético, tenés una cobertura grande, pero cuando entras a ver dónde están y qué es lo que enseñan, tal vez esta palabra de la pertinencia no juegue tan a favor. ¿Y cómo ves en este sentido el rol que cumple el Estado y las organizaciones? Porque la realidad es que ustedes desde su organización hacen un trabajo muy grande que se vuelve de forma, casi te diría, autónoma, van ustedes a tratar de enseñar y de dar lo mejor de sí para todos ellos, pero también tiene que haber, digamos, un incremento de las políticas públicas para mejorar el acceso, para mejorarle las condiciones a los docentes, por ejemplo, digo. Sí, sí. No, el rol del Estado es indelegable, ¿no? Las ONGs o las organizaciones sociales hacemos, creo, un rol subsidiario en una porción casi como una partícula de todo lo que sucede, y podemos ser un buen lugar para generar, bueno, ese rol subsidiario inmediato, nosotros en contextos muy vulnerables, y en algún punto sirven para generar innovación, generar por las propias condiciones, digamos, de una organización social versus todo el aparato del Estado. Pero el rol del Estado, la responsabilidad del Estado ahí es innegable. El tema es que también es un problema complejo, ¿no? Entonces, si esto fuera un problema simple, muevo una palanca, aprieto 2 botones, pongo 20 sí, pesos, se soluciona. Claro, es un problema muy complejo, donde hay muchos intereses, donde hay mucha historia, donde hay grandes burocracias, hay poder distribuido de una manera, entonces cualquier cambio, y no estoy haciendo juicio de valor, ni positivo, no, claro, de uno o de otro, es tremendamente complejo, y se le suma a eso que en general tenemos miradas de muy corto plazo, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo para que salga en la tapa del diario mañana, tenemos que generar un cambio para que esto cambie la tendencia en 15 y 6 meses, porque eso es lo que la sociedad demanda, estoy entre comillas, ¿no? Sí. Claro, cuando vos querés ver qué están haciendo los países que realmente generan progresos en educación, no lo hacen para la tapa del diario para mañana, no lo hacen para 18 meses, tienen políticas públicas de largo aliento. Claro, a largo plazo. Donde tal vez pasan 2 o 3 gestiones distintas, pero generan acuerdos fundamentales que le permiten en definitiva a un país avanzar. Entonces, no que cada 4, 6 o 8 años no estemos cambiando la mirada. Es importante, sobre todo en la educación, ¿no? Donde realmente vos necesitas años y años de inversión, de entender qué es lo que está sucediendo para poder generar cambios significativos. Si no, bueno, cambios cortos, que algunos sirven, otros no, pero no vas a cambiar lo esencial, ¿no? Por ejemplo, lo que vos decías, las condiciones de educación, ¿no? Tanto del docente como las condiciones de infraestructura, que a veces uno lo primero que ve con lo que se queda, ¿no? La cáscara de la nuez, que obviamente es importante, no digo... No, tiene que ver con lo urgente, ¿no? Con lo que pasa en el... Claro, entonces tenés que... Y me gustaría escuchar al ministro de Educación, diría, bueno, Gil, bueno, no entendés nada, no sabés, no sabés qué es lo que realmente se juega en mi sillón todos los días, probablemente no lo sepa, pero bueno, desde afuera lo que se ve es eso, es que hay que pensar en cuestiones de largo plazo, porque si no, y me fui un poco por las ramas, pero si no, te encontrás con esto, vos tenés este gran desafío y tenés frente a ese desafío causas y consecuencias, y en general, porque son urgentes, estamos lidiando siempre con las consecuencias, ¿no? Entonces tratamos de estar ahí, apoyar a los chicos, generar estrategias desde el punto de vista social para incluirlos, para acompañarlos, pero si no vamos 10 pasos para atrás y vemos las causas, si no trabajamos sobre las causas, y es muy difícil que eso cambie, si no vamos a estar siempre tratando de accionar sobre las consecuencias. Lamentablemente lo que pasa también es que, como en todos los trabajos, o en la mayoría, por lo menos de los que yo tengo oportunidad de conocer, uno muchas veces termina solucionando los problemas o tapando agujeros, entre comillas, más que tratando de realmente crear
lo que uno viene a crear. Por ejemplo, vos haces una producción de lo que se te ocurre, educativa, radial, bueno, Sí, de lo que queramos. sí. Y muchas veces terminás solucionando, bueno, a ver si esta técnica me anda para que eso se pueda poner al aire, en este Claro, caso sería claro. para llevarlo al aula, en vez de decir, bueno, me voy a poner a crear algo realmente bueno, un contenido que sea bueno para que le llegue a la gente. Entonces estás más tiempo tratando de solucionar y de tapar ese agujero por sobre la creación real que uno viene a tratar de dar. Sí, sí. Sí, tal cual. Oscar, ¿sabes qué? Otra de las cosas que quería preguntarte ya para cerrar la charla y obviamente agradeciéndote por el contacto con Mañana Cero. Te escuchaba en la charla y me parecía que vos todo el tiempo hablabas de sumar el mejor potencial posible. ¿Cómo recomendarías a los que están del otro lado, docentes y no docentes, personas que quieren enseñar y también personas que quieren aprender, a desarrollar el mejor potencial? Qué buena pregunta. Creo que primero hay que hacer como una introspección muy fuerte y estar convencido que eso es lo que uno quiere hacer, ¿no? Y ahí entra la motivación. La motivación para mí no es algo simpático y bonito nada más. No, estoy motivado, tengo ganas. No, estar motivado es tener motivos. Entonces, ¿cuáles son tus motivos? ¿No? Si vas a decidir esta profesión, esta carrera, si te vas a poner en juego de esta manera al servicio de tus pares, de tu sociedad, bueno, ¿cuáles son tus motivos? Son por lo menos iniciales. Y creo que eso aplica a cualquier profesión, pero bueno, vos preguntabas por lo que yo veo de educación. Y en función de eso, entonces claramente la formación continua y el trabajo en equipo y entre pares y animarse a innovar y a desafiarse tienen para mí como ser los tres componentes así como esenciales. Bueno, Oscar, la verdad que me alegro mucho de haber charlado con vos. ¿No? ¿Viste cuando te pasa que tenés una charla tan interesante que se te va el tiempo? Así que si esto tenía que durar 5 minutos, Igualmente. la productora nos está matando. Pero Que no se enoje. No, está contenta porque está contenta que haya salido al aire porque es muy, muy copado, sinceramente, estar escuchándote. Así que te agradezco muchísimo que estés en el aire de Mañana Cero. Ningún problema. Muchas gracias a ustedes. Te mando un beso grande. Entonces, Oscar, Guillone pasaba, el director ejecutivo de Enseñar por Argentina, en este Día del Maestro, haciendo una charla desde acá, desde Mañana Cero, respecto al tema de educación. Vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué vamos a escuchar? Tarea fina. Vamos, dale entonces.